El segmento de Equity Capital Markets es sin duda uno de los que más interés despierta por todas aquellas personas que quieren trabajar dentro del mundo de la banca de inversión. Las diferentes tipologías de operaciones, el dinamismo que conlleva el día a día y el hecho de estar en contacto con grandes clientes creo que son tres de las variables más importantes a la hora de decidir cuál es el siguiente paso a dar en una carrera profesional. En el día de hoy nos vamos a centrar en uno de los grandes pilares de los mercados de capital, como es el equity. En la sesión siguiente estaremos hablando de la otra pata, es decir, del mercado de deuda, sobre el cual pues os recuerdo también que tenéis un curso completo sobre renta fija que os dejaré en la descripción de este vídeo y que también me parece muy útil para todas aquellas personas que queráis entender pues cómo es una estructura de un bono, cuáles son las variables importantes, cuál es la terminología, es decir, información tremendamente útil. En el día de hoy nos vamos a centrar mucho en los procesos de salida a bolsa, en todas sus modalidades. Luego os empezaré pues, a explicar, ¿no?, cómo se estructuran, cómo se genera un pricing, cuáles son los documentos legales que necesitamos para hacer pues, esta operación. Y bueno, datos que os van a venir muy bien, sobre todo para todos aquellos que tenéis pues el ojo puesto en una posición, que sois candidatos, ¿no?, a acceder a alguna banca de inversión que se dedica a, bueno, al mundo del equity, al ECM, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy y que sin duda pues espero que os guste mucho. Además, acompañado de esta sesión haremos una parte práctica que va a ser pues un modelo de valoración de una compañía que quiere salir a bolsa. Pues analizaremos realizaremos, ¿no?, básicamente un pricing, estaremos pues trabajando con múltiplos, con descuentos de flujos de caja, con escenarios. Bueno, creo que os va a gustar bastante, así que estad atentos sobre todo a los próximos vídeos. Finalmente te recuerdo que tienes en la descripción también el acceso a estas diapositivas. Es una forma también de, digamos, de contribuir pues al trabajo, a todo lo que se está haciendo en estos vídeos y que la verdad que espero que te aporte muchísimo. Así que nada, dicho esto, no me lío más y vamos con el contenido. Perfecto, pues ya estamos por aquí preparados para afrontar todo este material, que no es poco. Y en esta primera diapositiva, extraída del curso de Debt Advisory de IEB, súper recomendable y que tendréis en la descripción de este vídeo. Os quiero pues explicar de alguna forma pues todo el contexto y todo lo que existe a nivel pues más agregado, ¿no? Porque cuando hablamos de Global Markets y hemos estado pues haciendo una pequeñita diferenciación entre si es ECM, DCM, el otro día estuvimos viendo el M&A, ¿no? Pues que nos demos cuenta de que el mundo de la banca de inversión pues se puede medir a través de muchas verticales y que existen pues luego otros departamentos que también, o mejor dicho, sus opiniones también van a ser muy importantes a la hora de decidir si una operación va adelante o no. También pues existen otros players, como estamos viendo, asesores externos, Big Four, agencias de rating, asesores financieros, inversores institucionales, bancos, bueno, muchísimos players y en los cuales pues bueno, os añado también las bolsas de valores, en las que, bueno, pues realizamos un proceso que es tremendamente importante, sobre todo desde la perspectiva del equity. Cuando una compañía pues quiere salir a cotización, necesita de una bolsa en la que poder hacerlo. En el caso de los bonos, no todos necesitan ser listados, pero hablaremos, ¿no?, de ciertos aspectos también que le van a venir muy bien, sobre todo a los inversores, por una especificación muy concreta como es la de withholding taxes y que, bueno, en la que yo estoy más especializado y en la que os podré contar pues ciertas cosas que no suelen estar en los libros. No obstante, y para hacer un poquito más de zoom, nos acercamos ya a lo que es Equity Capital Markets puro, básicamente instrumentos que son emitidos dentro del patrimonio neto de una compañía, que en este caso, pues bueno, lo que todos conocemos son las acciones, pese a que luego puede haber ciertos instrumentos híbridos, que bueno, que hay veces que pueden ser considerados, ¿no?, un poquito a mitad entre si es un bono, si es una acción, en el caso de las acciones preferentes, bueno, cositas que iremos analizando a través de este curso y que me parece muy útil pues poder añadiros. En primer lugar tenemos los emisores, los grandes corporates, no sé, los bancos, cualquier entidad que necesite realizar, pues ya sea una ampliación de capital o una venta de sus propias acciones, porque bien el management lo ha decidido, o la junta de accionistas, etcétera. Aquí pues nos vamos a centrar más en la parte de originación, en la parte de estructurar muy bien la operación para que se haga de tal forma que cumpla con los objetivos de los emisores, que son los que están pues, solicitando ese funding a través de emitir acciones.
Como todos sabemos, cuando estamos creando, cuando estamos distribuyendo un instrumento de equity, pues somos los últimos en la prelación de cobro y por lo tanto, pues los inversores de equity nos van a exigir una yield mucho mayor que si lo estamos haciendo a través de un bono. Esto es bastante evidente. Como en toda estructura o como en toda, vamos a decir, proceso en este caso de emisión, pues nos vamos a encontrar un departamento de research que lo que va a hacer es tratar de pricear o de establecer un precio objetivo en base a todo el análisis de información que desde el departamento de structuring o desde el departamento de originación se está dando, es decir, toda la información la procesan y tratan de decidir pues cuál es el precio objetivo de esta compañía, cuál es la oferta, cuál es la demanda que debe de haber, cuáles son los rangos en los cuales, pues bueno, luego pueden pasar al proceso de distribución, que viene a ser, pues, principalmente una sindicación de bancos que se encargan de hacer la colocación, ya sea pues a fondos de inversión, a asset managers o en última instancia pues podría ser incluso también a inversores retail. Entonces, bueno, que entendáis toda la cadena y que entendáis muy bien pues cómo un proceso de salida a cotización, vamos a decir, se organiza o bueno, al fin y al cabo se puede generar. También otra cosa también muy importante es que cuando estamos hablando de una primera emisión o cuando estamos hablando de que esas acciones se van a vender por primera vez, nos referiremos a mercado primario o lo que se conoce también como originación. Aquí encontramos pues las salidas a bolsa, que ahora las analizaremos en detalle, todas sus tipologías, las ampliaciones de capital o los, digamos, los follow-on, instrumentos híbridos, bonos convertibles, ¿no? Toda esa casuística que hemos dicho antes de cercano al patrimonio neto de una compañía. Y luego, pues el mercado secundario, en la que ya pues ese instrumento cuando está a cotización, pues se tradea o se coloca sin necesidad de ninguna bolsa, se hace un acuerdo privado y se vende, pues sobre todo a través de grandes bloques, ¿no? A grandes participaciones que tiene un inversor y que quiere venderle a otro y que no lo quiere meter en mercado porque obviamente puede causar una alarma, ¿no? Imaginaros una orden muy grande a mercado, pues puede asustar un poquito y para ello pues se pueden hacer pues o colocaciones privadas o tradearlo a través de mercados OTC en los que los participantes pues sean mucho más grandes. También para poneros algo más en contexto o los motivos por los que una compañía decide ofrecer ya sea sus acciones, sus participaciones, etcétera, al público. Cuando nos referimos al público no siempre es retail, hay mucho inversor institucional que participa de todos estos procesos. Entre ellos pues destacamos obtención de liquidez, exposición a mercados globales, diluir el capital social, venta de algún paquete accionario importante, serían digamos los 4 más importantes. También a nivel de volúmenes en los que, bueno, creo que esto es bastante evidente, las bolsas estadounidenses pues son aquellas en las que más volumen de emisión se genera, seguida de la bolsa de Tokio y luego pues la bolsa de Shanghai y Hong Kong. Ya en 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar nos encontraríamos Euronext en Europa, seguido de la bolsa de Londres, ¿no? Os dejo un poco de información aquí, pues bueno, más que nada para que tengáis pues un contexto de cómo está distribuido, sobre todo los volúmenes y obviamente pues los mercados estadounidenses que están un poquito más desarrollados, que están algo más bueno, internacionalizados, es el place to be. Todo el mundo quiere salir a cotizar en Estados Unidos, son pues bueno, unas bolsas que atraen muchísimo capital y que obviamente pues están aquí, ¿no? en los rankings como primeros desde el punto de vista de las grandes emisiones de equity. Perfecto, pues entendido esto, llegamos a uno de los puntos más importantes del vídeo de hoy, y como es el de entender las diferentes tipologías de salidas a bolsa que pueden estar asesoradas por una banca de inversión. Recordemos, contenido de la primera sesión que hemos realizado de este curso, la banca de inversión no participa en la compra pura de estas acciones, sino que lo que va a hacer es asesorar a ya sea a los emisores como a los inversores para poder llevar a cabo, ¿no? pues esta operación en las mejores condiciones posibles.
Bien, dicho esto, nos encontramos lo que se conoce como oferta pública de venta, que es lo que se denomina comúnmente como IPO, que viene a ser pues esa tipología de operaciones más famosa, y es cuando cuando la compañía lo que está realizando es pone a disposición de los inversores acciones ya existentes. Es decir, cuando una compañía tiene, pues vamos a poner unas 100 millones de acciones y que las va a distribuir entre pues, el público, ya sea institucional como público retail. Son acciones que ya están dentro de la compañía, no se realiza ningún tipo de ampliación, sino lo que están haciendo es pasar pues, de las manos de los accionistas principales, de los founders, pues a otros inversores que quieren participar y que pues a cambio le están fondeando y le están dando ese dinero para que pues, la compañía siga creciendo y siga añadiendo valor y aportándole retorno a estos accionistas que están confiando en ellos. En segundo lugar, nos encontramos con las OPS, es decir, oferta pública de suscripción. Muy importante porque a diferencia de la IPO, lo que estamos haciendo es, en vez de tener 100 acciones, de las cuales pues 50 pasan a los inversores institucionales o retail, lo que vamos a hacer es de esas 100 que siguen siendo propiedad de los founders, lo que vamos a hacer es crear un paquete de 50 adicionales y van a ser esas 50 adicionales las que se van a transferir. Por lo tanto, primer punto importante, aquí sí que se está produciendo dilución. ¿Por qué? Porque esa dilución implica que si antes yo tenía que repartir la tarta entre 100 independientemente de quién lo tenía, pues ahora mismo no vamos a tener 100 acciones, sino que va a haber 150. Por lo tanto, esto es importante porque tanto por la vía de la UPV como la parte de la OPS, en ambos casos pueden participar nuevos inversores, pero aquí teníamos 100 millones de acciones y sigue habiendo 100 millones de acciones, y en la segunda tenemos 100 y automáticamente añadimos 50 más, por lo tanto existe un factor de dilución importante y ese sería pues el primer elemento que debemos de tener en cuenta cuando, pues bueno, incluso si quisiéramos invertir en una IPO, es decir, cuál es el factor de dilución que se va a generar aquí. El factor de dilución y esto lo podemos hablar también en otra sesión a través de comentar lo que se conoce como earnings per share y sobre todo pues de instrumentos que sí que generan dilución a la rentabilidad de una compañía, pero bueno, sobre todo convertibles y stock options, que vienen a ser pues los dos instrumentos más dilutivos que hay, pero bueno, en cualquier caso que nos quedemos con esta información. Y luego por último tenemos lo que se conoce como direct listing, en el cual pues no hay intercambio de acciones, es decir, que los founders tienen sus acciones aquí y lo único que hacen es las admiten a cotización a través de una bolsa de valores, como en los casos anteriores, pero la diferencia está en que aquí no se produce ninguna venta, simplemente son admitidas a cotización y ya está. Pero digamos que los propietarios son los mismos tanto en el momento inicial como en el momento final. No se produce ningún tipo de venta y lo único que están haciendo es yo las admito a cotización y luego puede ser que en un momento o dos, en el futuro, pues ya una vez admitidas a cotización decidan venderlas a mercado o simplemente pues una colocación privada en la que pueda participar pues una banca de inversión que les esté asesorando y que bueno, se encargue de hacer la venta. También como curiosidad, pues en España aproximadamente el 60% de las operaciones que se realizan son ofertas públicas de suscripción, es decir, que sí que existe ampliación de capital, y un 40% pues son OPVs en las cuales pues simplemente pasa de unas manos a otras, no se produce ningún tipo de ampliación de capital. También como otro aspecto relevante, pues más que nada para que lo tengáis aquí, las distintas salidas a bolsa más famosas y con mayores volúmenes del mundo, en la que destaca pues en primer lugar Saudi Aramco en el año 2019 con 25,6 billion, Alibaba, SoftBank, NTT Mobile, bueno, tenéis varios ejemplos, simplemente pues para aquellos que queráis tener pues una referencia o más o menos pues varios ejemplos en los que poder ver pues cuáles podrían llegar a ser las magnitudes totales de estas salidas a bolsa y bueno, y en las que participan pues como digo muchísimos bancos de inversión haciendo la colocación de todo este papel, pues bueno, ya tenéis más o menos que las más grandes están entre 25 o 20 mil millones de
de dólares y bueno, pues por lo tanto aquí hay bastante trabajo para todas esas grandes bancas de inversión. Además, por otro lado, os quiero dar una especie de información más relativa con lo que es el sector, más en agregado, no operaciones puntuales que son muy grandes, sino para que veáis pues cómo se hace la diferenciación entre las distintas operaciones del propio día a día, ¿no? Incluso filtradas por el deal size, es decir, por el tamaño de la propia operación. Tenemos los follow-on, que esto ya hemos dicho anteriormente, que son las ampliaciones de capital, que bueno, cuando nos referimos a ampliaciones también puede ser a través de OPS, las IPOs, que son lo que conocíamos anteriormente como OPVs, y luego pues la emisión de otros instrumentos híbridos como pueden ser los convertibles. Dentro del deal size, y aquí estamos hablando en millones de dólares, pues de 0 a 500 millones principalmente pues las ampliaciones. Obviamente pues bueno, la estructura a menor tamaño pues viene a estar más repartido entre 0 y 500 millones y 500 y 1000 millones, que estamos hablando de una compañía para lo que son los mercados de capital pequeñas, pues obviamente como aquí nos encontramos unas distribuciones mayores, se hacen más cosas, se hacen ampliaciones, se hacen convertibles y se hacen IPOs. Pero fijaros aquí, cuando estamos ya en operaciones muy grandes, a lo largo del último año, todas y prácticamente el 100% de ellas pues fueron ampliaciones. No se hace pues una OPV, no sales a cotizar y ya está, no se hace una colocación de acciones ya existentes, sino lo que se busca es pues ampliar y generar crecimiento, ¿vale? Más que nada cosas interesantes que a mayor tamaño de la emisión pues obviamente más se focaliza en lo que es una ampliación, porque la compañía lo que quiere es crecer, no es tanto como esas fases iniciales en las que pues bueno, el management lo que quiere es pues emitir sus acciones y no diluir. ¿Vale? Esto a mayor tamaño pues obviamente la dilución ya pierde tanto efecto, porque si ya tienes pues el 1%, pues pasar al 0,8% la diferencia no es muy grande, y si encima pues obtienes funding para seguir creciendo pues mucho mejor, ¿no? Es más sencillo. Bien, también en esa línea ahora vamos a hablar de cómo se producen pues estos procesos principalmente de venta. Una terminología que debemos de tener muy clara es lo que se conoce como la cláusula Greenshoe, que viene a ser pues una opción de compra de acciones adicionales, que los coordinadores, cuando hablamos de coordinadores, son los vendedores, las bancas de inversión que se encargan de colocar ese papel a otros inversores, pues digamos como que tiene un capital reservado, ¿vale? Como veis aquí, es una opción de compra de acciones adicionales a los coordinadores de la operación y proporcionando generalmente por el principal accionista previo a la salida de bolsa. Es decir, que si existe mucha demanda, iba a decir oversubscription, y de esos 100 millones te están demandando 120 millones de acciones, pues el greenshoe es que existe pues la posibilidad de ampliar en 20 millones más para satisfacer toda la demanda de esos inversores que quieren participar de la emisión, ¿vale? Esto es lo que se conoce como greenshoe, y bueno, que lo veáis aquí, ¿no? Pues primary shares, secondary shares, greenshoe facilities, cuántos han ejercitado, etcétera, ¿no? Esto, bueno, es un ejemplito de Bloomberg, de una compañía denominada Roblox, que alguna lo conoceréis, pues sobre todo a través del videojuego online, y sobre todo Entertainment Software, que veis aquí. Y que bueno, pues nos sirve para entender pues cómo se estructura y cómo podemos visualizar también dentro de la plataforma de Bloomberg. Además, cosas importantes cuando se está produciendo ya sea una IPO o ya se esté produciendo una OPS, pues tenemos por un lado lo que se conoce como locks up, que viene a ser pues principalmente periodos en los que ciertos participantes no pueden deshacer sus posiciones. Pensad que lo que vamos a centrarnos en el día de hoy es todo lo que pasa antes del inicio de cotización, la originación y la colocación, previo al primer día de negociación. Todos estos compradores
van a tener lo que se conoce como un lock-up, en los cuales pues los que han participado anteriormente suelen ser de 180 días, por lo cual hay que tener muy en cuenta que a partir de esos 180 días esos inversores iniciales van a poder deshacer sus posiciones, con lo cual pues nos podemos encontrar momentos de elevada volatilidad. En el caso de los directivos, ese lock-up se suele mantener de 360 días, obviamente oye, estás sacando a cotización tu compañía, pues lo normal es que te quedes dentro del barco, ¿no? Esto sería una de las cláusulas que hay que mirar principalmente si estamos invirtiendo, si pues esos inversores quieren estar ahí o si simplemente pues se reservan el derecho a poder irse cuando les dé la gana. Es verdad que si estamos haciendo una OPS, pues aquí hay ampliación de capital, ¿no? Entonces, bueno, quizás es distinto, pero en una OPV en el que te están vendiendo sus propias acciones, pues ya sabes que se están saliendo. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta y que sepáis pues cuál es el racional de poder hacer una o poder hacer la otra. Si se están desprendiendo de sus acciones o, oye, se están quedando aquí, tienen un lock-up largo y encima, pues oye, se están diluyendo porque piensan que a largo plazo esto va a ir para arriba. Y luego también, pues el último factor, como os decía anteriormente, el de la volatilidad. Mucho ojo también, pues si ya esto a nivel particular, pues somos inversores y queremos ponernos a tradear pues una acción el primer día que sale a cotización, pues que sepamos que vamos a tener pues una elevada volatilidad, sobre todo porque el mercado pues no ha priceado igual. Hay gente que va a valorar esta compañía en 60 y otros que la va a valorar en 36. Entonces, bueno, que sepáis que hasta que el mercado se estabiliza y empieza más o menos pues a estructurarse la oferta y la demanda, pues puede haber unos bandazos muy muy grandes. Por lo tanto, y una vez ya hemos explicado estos aspectos algo más genéricos, nos vamos a centrar en los tiempos y en las fases que implican una salida a bolsa, desde que se realiza la originación hasta que se termina de cerrar el libro de órdenes con todas aquellas participaciones que van a comprar los inversores. En este caso tenemos 5 fases muy interesantes y que debemos de conocer sí o sí si queremos pues desarrollarnos correctamente dentro de este mundo, ¿no? del Equity Capital Markets. El primero de ellos es la preparación previa y que viene a estar desarrollada por la propia compañía digamos, en colaboración con la banca de inversión, sell side, que lo que se va a encargar de hacer pues es una due diligence, es una revisión integral de que las cuentas reflejan la imagen fiel, de que todo está correcto, de que no hay grises susceptibles de malas interpretaciones y obviamente pues se trata de asear la compañía para que quede, vamos a decir, bonita de cara a presentársela a los inversores. También se prepara lo que se conoce como un Equity Story, que el Equity Story viene a ser pues un relato en el que vamos a hablar de los objetivos, vamos a hablar de la estrategia, vamos a hablar de cómo se va a conseguir todo eso que estamos mencionando y que obviamente pues van a marcar un guidance para obviamente que esos inversores decidan si pues todo está alineado y si tiene un sentido estratégico invertir en esa compañía. Y luego por último pues hablamos de otro documento muy importante como es el folleto. Esto de normal suele estar asesorado por un tercero, por un asesor legal, pues en este caso un despacho muy cualificado y que se encarga pues de toda la documentación legal y de presentarlo pues obviamente al regulador en cada uno de los países que corresponda. Una vez ya tenemos eso, sería el pack inicial que necesitamos a nivel informativo. Se lleva a cabo una fase muy interesante también, que es la que se conoce como las reuniones Early Look. Las reuniones Early Look no tienen tanto un componente de venta pura, sino que lo que se busca es obtener un feedback de una serie de inversores cualificados, muy bien seleccionados, y en los que lo que queremos es que nos respondan o que nos hagan las preguntas correctas para luego ir a una fase de venta más global o digamos más amplia. Básicamente se trata de la presentación por parte del equipo directivo, como estáis viendo aquí, a un grupo reducido de gestores que lo que van a hacer pues es darnos ese guidance, darnos ese primer feedback de si la compañía va por buen camino, de cómo ven el sector, de cómo están viendo pues otras operaciones similares y pues lo que nos abren es pues el espectro a conocer más información sobre cosas que a nosotros se nos pueden estar escapando. Además, una cosa interesante es que se suele favorecer a esos gestores que pues obviamente te han echado una mano o que te están ayudando en ese proceso y pues obviamente se les reserva un porcentaje de esa colocación futura en el caso de que quieran disponer de ella en el momento pues en el que se abran los libros para hacer las órdenes, ¿no? para solicitar participar de esa emisión. Una vez esto ya está realizado, pasamos a lo que se conoce como Analyst Presentation, que viene a ser pues una presentación ahora sí, muy detallada, muy bien estructurada, a los equipos de research
Ojo, ya no de los analistas de originación, sino al equipo del sindicato bancario que se va a encargar de la colocación. Esto implica que tenemos a nuestro emisor, tenemos a nuestra banca de inversión originadora, tenemos a la banca de inversión, que puede ser la misma incluso, colocadora, y tenemos finalmente pues al inversor, ¿vale? Que estaría aquí. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la originación se encarga más de la estructuración y la banca colocadora se encarga más de la fase de venta pura. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, bien, estos dos, emisor y originador, se han currado mucho la parte de preparación previa, la parte de documentación, y ahora toca decirles a los departamentos de research que te van a dar un pricing también propio, te van a decir, oye, pues yo esto lo veo que se puede colocar a este precio o a este tal, y lo que estamos haciendo es intentar convencer a estos para que, oye, estén muy motivados, que vean que lo que tenemos entre manos es una operación muy singular, muy interesante, y que la puedan vender, pues finalmente a esos inversores final, ¿no? Entonces aquí pues lo tenemos, primera oportunidad para presentar el Equity Story a los analistas de research, involucración del equipo directivo al completo, y luego por último pues lo que se busca es, pues como digo, venderla muy bien y que todos los puntos, ¿no?, que estamos mencionando pues les parezcan bien a estos colocadores de cara pues a irse ya finalmente a sus clientes. Aquí en siguiente lugar tenemos lo que se conoce como el Pre-Deal Investor Education, donde aquí los analistas de research, ojo, ya no es la directiva, ya no son los directivos, aquí ya estamos en esta fase en los que hemos delegado todo en la banca de inversión colocadora, que en este caso pueden ser 5 bancas de inversión, en la cual pues puedan participar un equipo que en este caso tiene que estar pues diferenciado, ¿no? Pese a ser de la misma compañía o ser del mismo banco, tiene que estar diferenciado, tiene que haber cierta muralla de información frente a los originadores y los colocadores. Y aquí, pues bueno, estos se encargan, como digo, de ir a sus clientes y de intentar, pues oye, vender cuantas más participaciones mejor. Aquí lo estamos viendo, inversores institucionales, en algunos casos hasta más de 300, dependerá obviamente del tamaño de la emisión, se informan a los gestores de fondos de la operación y pues bueno, aquí ya empezamos de nuevo a recibir feedback sobre los potenciales precios. Aquí, como digo, es un guidance, aquí es pues lo que la compañía está más o menos estableciendo como precio objetivo, vamos a decir que son $120 por acción. Los colocadores pues pueden pensar, oye, esta valoración es correcta, pero yo creo que la puedo intentar colocar entre 110 y 130, no te puedo decir que van a ser 120 seguro, algunos a lo mejor es menos o es más. Y aquí los inversores empiezan ya a decirte, oye, pues yo esto lo veo más por la zona del 115. Otros te dicen, no, pues yo lo veo más en el 126. ¿no? Aproximadamente, cada vez se va acotando más el precio. Y luego por último el roadshow y book building, que viene a ser que los inversores se reúnen con el equipo directivo, aquellos que aquí han dicho ok, me interesa, han recibido feedback los colocadores, pero quieren una última revisión con el equipo directivo. Y por lo tanto los inversores finales se reúnen con el equipo directivo junto con, pues obviamente, los originadores que les asesoran, y pues tratan de cerrar finalmente los precios a los que van a realizar su oferta. Esto obviamente, cada uno de ellos va planteando su propuesta, eso va entrando en lo que se conoce como libro, uno 119, otro 126, otro 128, y obviamente pues aquí existe un colocador, que luego veremos que hay uno que es el coordinador global, que se va encargando de decir, bueno, pues esta operación entra, esta operación entra, esta operación entra y esta pues no nos entra en precio. Obviamente tendrá que ir jugando porque lo que quiere es, obviamente, que se complete el 100% de la colocación y que si aparte si hay oversubscription, mejor. Y si encima tenemos green shoe que podemos colocar una parte extra porque ha habido sobresuscripción, pues incluso mejor que mejor. Entonces, bueno, este sería el proceso, entre comillas, más común, más típico que se suele llevar a cabo en una salida a bolsa. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta porque obviamente es el día a día de muchos de los analistas y por lo tanto pues este tipo de cosas hay que conocerlas, hay que integrarlas y hay que rascar muy mucho en todo este tipo de información y, como veis, pues estar muy preparado porque el dinamismo que hay aquí, sobre todo la importancia de este proceso en una IPO que se realiza una vez en la vida de las compañías, pues es tremendamente clave.
De esta forma, aquí lo tenéis a modo de resumen. Como os iba diciendo, pues un precio que va convergiendo, en el que los rangos cada vez se van estrechando y en los que tanto la oferta como la demanda pues termina por converger en un precio que, bueno, finalmente satisface a todos. Tenemos pues esa preparación previa en las que más o menos pues el management puede tener un target objetivo, una parte alta, una parte mínima en la que aceptaría el precio. Como veis, pues más o menos la idea es que siempre se respete hasta el final. También tenemos en cuenta que aquí pues hay ciertos plazos temporales en los que puede ocurrir cosas, que es lo que nadie quiere, obviamente, que haya volatilidad y que no terminemos cerrando un precio aquí abajo. Obviamente lo que queremos es que todo mejore y que cuanto más hacia arriba podamos tener este rango mejor. Pero bueno, en las reuniones Early Look podemos tener pues un primer feedback inicial más hacia la parte baja, en la que pues no estemos del todo de acuerdo, que tengamos que mejorar, que tengamos incluso que aplazar esta salida a bolsa, o porque pueda haber pues alguna reunión importante a nivel de subida, bajada de tipos o algo concreto, incluso unas elecciones, ¿no? Que podría ser algo importante, con la presentación de los analistas, finalmente con el pre-deal y finalmente pues con la construcción del libro, que como os digo es la parte más importante, y que bueno, que deja marcada finalmente pues el precio al que se va a negociar. Todo esto teniendo en cuenta también la diapositiva que hemos visto anteriormente y en la que pues obviamente puede haber pues un lockup para todos estos inversores, porque luego pues finalmente el precio de salida a bolsa puede ser mayor en función de la demanda o de la oferta que haya pues en el momento 1, ¿no? En el momento de dar el pistoletazo de salida o de hacer sonar la campana. No obstante, también no podemos olvidar algún aspecto importante, como podría ser pues la documentación legal, que como hemos mencionado anteriormente, la más importante es la que se resume en el folleto informativo, que va a ser público, que tiene que ser admitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde estemos realizando esa salida a bolsa, ya sea OPV o OPS. Y en la que, pues bueno, os dejo aquí pues la información que debe incluir, datos fiscales y análisis de la sociedad, política de objetivos, factores de riesgo, selección de los asesores, preparación y cumplimiento de todos los requisitos legales previos. Bueno, como digo, suele estar externalizado a despachos legales muy potentes, que están muy familiarizados con la normativa, con las directivas y sobre todo con la legislación nacional donde se va a emitir, y por lo tanto, pues bueno, esto suele ser un proceso que básicamente no le genera tantísimo problema como puede ser en algunos casos la colocación. Es verdad que es muy intensivo en cuanto a preparar documentación, pero como digo, es lo menos difícil, entre comillas, porque es documentación que ya tienes, es documentación de la propia compañía. Donde te tienes que pelear de verdad, como digo, es en la venta y en conseguir un precio que sea el óptimo para la consecución de los objetivos de esa emisión. Y entonces, bueno, esto nos deja también un escenario en el que las bancas de inversión pues tienen dos roles, el buy side y el sell side. Aquí hablaremos de nuevo de lo que comentábamos anteriormente, de la banca de inversión originadora. Después tenemos la banca de inversión colocadora, y que puede haber otra banca de inversión asesorando la compra, es decir, asesorando a un institucional o asesorando a un fondo. De nuevo insistimos de que pues, muchas veces si es una compra institucional, hay veces que los asesores de la compra son más reducidos. ¿Por qué? Porque son profesionales ya, es decir, un private equity pues no necesita, ¿no?, que le asesoren o que le hagan un descuento de flujos de caja para saber si esa IPO pues la deben de comprar o no. Pero en cualquier caso, esta sería la parte del buy side, y por el otro lado tenemos la parte del sell side, ¿vale? Súper importante. Como digo, bueno, empezamos en la del sell side, que es la que hemos estado comentando anteriormente, buscando un precio razonable al que vender, que siempre haya, decirlo, un match entre oferta y demanda y que sea pues un precio justificable. Luego, por otra parte, con respecto a el buy side, nos vamos a encontrar también una parte que toca muy de cerca pues a estos colocadores, sobre todo en la parte del syndicate. Pese a que se encarguen de vender, al fin y al cabo lo que están haciendo es convencer a esos inversores de que es una buena toma de decisiones. Por lo tanto, también tienen factores que estarían aquí en un gris, ¿no?, entre ese sell side, buy side, que podríamos interpretar como más comprador que vendedor. Aquí lo que vamos a hablar es de dos tipologías.
En primer lugar tenemos lo que se conoce como underwriting o aseguramiento, que básicamente es cuando una banca de inversión, tenemos aquí el emisor que quiere vender 100 millones de acciones, tenemos a la banca de inversión, lo que le dice es, vale, yo me voy a comprometer a vender, a hacer la colocación de todas estas acciones, y en el caso de que no las pueda colocar, me las voy a quedar yo. Es decir, las voy a comprar yo. Por lo tanto, está asegurado. Obviamente las fees van a ser mayores, es decir, voy a tener que pagar más dinero porque un aseguramiento, pues obviamente para el emisor le viene fantástico. Es decir, sabe que la colocación ya la tiene hecha. No tiene que pelearse porque en el peor de los casos todo esto lo va a admitir o se lo va a comprar la banca de inversión, que luego intentará pues venderla, ¿no? Revenderla. Por eso hablamos aquí de que participan más como dealers que como brokers, que son meros intermediarios. Esto es lo que implica el best effort, es decir, que no hay un compromiso, que lo que simplemente le va a decir la banca de inversión es, bueno, yo te voy a dar un pase, a mí directamente no me van a llegar las acciones, sino que en el momento en el que tú ya las hayas emitido o en el proceso de construcción del libro, yo lo que voy a hacer es simplemente buscar a un tercero para que las compre. Entonces aquí pues el dinero llega directamente y no es la banca de inversión la que se lo queda y luego en el caso de no poder colocarla pues las asume, ¿no? Entonces, bueno, es interesante para que veáis que obviamente pues en todo este proceso hay ciertos grises, sobre todo en la parte colocadora, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es vender. Pero es cierto que están más cerca del propio comprador que del propio emisor. Entonces, bueno, es ese pequeñito gris de si lo interpretamos como sell side, buy side. Yo lo veo más incluso a veces como buy side, pero bueno, esto son los debates de nomenclatura que tampoco nos llevan a ningún sitio. Entonces, bueno, para que lo tengáis todo más estructurado, como digo, y ya con esto vamos a terminar, tenemos al propio emisor. Ese emisor lo que hace junto con el departamento de originación que hemos dicho anteriormente, hace todo este trabajo de crear la documentación, de reuniones con inversores, etcétera, y en el momento en el que esa estructura ya está creada, pues pasa una segunda banca de inversión, que es la colocadora. Esa colocadora tiene distintos niveles. Existe un Lead Arranger Bank, que es lo que se conoce como LAB, ¿vale? Que viene a ser pues el coordinador global de la operación, es decir, es aquel que pone de acuerdo al Bookrunner 1, al Bookrunner 2 o a los 27 que haya. ¿Esto qué implica? Que tanto el Lead Arranger Bank o el Arranger Manager, estos son los que se van a encargar de distribuir toda la documentación, de decidir pues quién participa del libro, de hacer la comercialización pura y dura. Y pongamos aquí, bueno, cuando hablamos de sindicación simplemente es que se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, que es en vez de ser un banco solo el que está colocando, sino que es un sindicato de varios bancos. Entonces, lo que va a hacer es buscar a sus inversores y a lo mejor pues obtiene 3 ofertas. 2 ofertas, una oferta y 5 ofertas. Pues todas estas las van a estructurar en un libro, como decíamos anteriormente, cada una con un precio, pues pues a 12, a 14, a 16 y a 21. Pues dices, oye, pues está dentro y esta no me cuadra, pues fuera. Entonces lo que van haciendo es construir un libro para al final pues tener un precio global. Lead Arranger, como decíamos anteriormente, es el coordinador global que se encarga de distribuir toda la información. ¿Para qué? Pues para que el emisor no tenga que estar aquí peleándose con todos los bancos, sino que se encarga esta figura, que obviamente sus comisiones van a ser mayores. Y luego pues van a estar los bookrunners, que probablemente van a cobrar en función de éxito. Luego pues hay otros subcolocadores, vamos a llamarlo así, pero que no tienen acceso a crear pues nuevas entradas en el libro, sino que lo que tienen que hacer pues es, oye, me ha entrado esta, tú me pagas una fee que va a bajar para aquí abajo y tú haces la incorporación al libro. Y luego, pues por último, pues esto puede ser vendido también a bancas un poquito más locales, que luego lo que hacen pues en muchos casos pues es incluirlo dentro de sus propios fondos de inversión o hacer pues unas cosas ya un poquito más secundarias que no son tanto desde la perspectiva de la banca de inversión, sino que es más asset management puro. Así que nada, con esto tendríamos ya explicada pues toda la parte de Equity Capital Markets. Es un trocito solo de todo lo que existe pues en este segmento tan interesante, pero espero haberte podido dar pues la llave, ¿no? Pues a un conocimiento que, como digo, a veces no está
tan bien explicado y que si no estás en el sector, pues a veces no lo encuentras. Espero sobre todo que te sea útil, que en el caso de que estés peleando por alguna posición o que quieras acceder pues a este bonito mundo de la banca de inversión, que tengas las herramientas suficientes para hacerlo pues de una perspectiva, ¿cómo decirlo? Pues profesional y con el conocimiento suficiente que requiere, que no es poco. Así que nada, con esto lo dejamos aquí. Te recuerdo que si quieres apoyar este contenido, si quieres ayudar al canal, pues tienes también en la parte de abajo el acceso a todas las diapositivas. Por supuesto, compartir, dar me gusta, que se posicione bien el vídeo siempre ayuda muchísimo y yo os lo agradezco. Y nada, con esto lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.